Amén, amén, Señor. Estar en la casa del Señor. Aquí está rico, yo me alegré con lo que le decía. Sí. Vamos a la casa del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos hemos reunido para adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos. Amén, amén. Entonemos el canto número 79. Eran 100 ovejas que habían de rebaño. Eran 100 ovejas. La buena oportunidad que ha conseguido. Amén. Señor, de venir a este lugar y así juntos, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, Señor, a traer la presencia de Señor. Que Él sea quien tome el control, que lo mismo en este lugar, Padre, que unja las gargantas. Amén. Nos disponemos a adorar, así ayude los que tocan Señor. Para que con buen ánimo, Señor, ellos puedan hacer ese trabajo que ellos están haciendo. Oh Dios, bendícenos a todos, desde los que pidan en puerta, los más ancianos, los más pequeños, Señor, seamos beneficiados. Sí, Señor. Padre, aparte
inútiles, Señor, en los cuales se formó al ser humano. Rogamos, Padre, que me haga siempre un lado, Señor, y que la presencia suya se deje sentir en cada corazón que está. Así bendice los cantos de los personados. Bendícenos a todos los en el nombre de Jesús. Pedimos estas cosas. Amén. Amén. Todos sus asientos, hermanos, vamos a unir adorando al Señor. Nuestro verso número 7. Grande gozo hay en mi alma. Y hay gozo en su alma. Ahora. Yeah.
Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Ante ti nos allegamos, Señor, con estas necesidades, Padre. Que sea usted bendiciendo la ofrenda que vamos a levantar en esta tarde, Señor. Bendice cada hora ley. Permítanos, Padre, podamos dar con alegría, Señor, sabiendo que lo que nosotros damos, usted lo concede, Señor. Si hay alguien que no tiene, pedimos que usted le ayude y le bendiga, Padre amado. Y si hay diezmo, lo ponemos en sus manos, Señor, y pedimos bendición por la fuente del fuego. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Canto 196, para seguir adorando al Señor. Los tres hebreos. Tiempo se determinó y vamos a tomar un poquito más de cada lugar de oración de tocar. La sangre fue Yosef, la sangre fue Yosef.
Padre, nos das la vida y la oportunidad de acercarnos al santuario, donde venimos y te adoramos y exaltamos ese precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, toma tú el control completo de este servicio. Padre, toda atmósfera negativa, Padre, sea puesta a un lado y que tu gracia o tu atmósfera pueda tomar el control y cada uno de nosotros podamos entrar en esa atmósfera y poder ser bendecidos en nuestras vidas espirituales. Padre, si nos acercamos a este lugar es porque anhelamos de ti, es porque te deseamos, es porque queremos estar más cerca de ti. Padre, estamos luchando por esa bendición. Padre, tú tienes esa bendición para nosotros en esta tarde. Padre, porque tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Oh Padre, con seguridad creemos que tú estás en nuestro medio, porque es una promesa que tú no nos ibas a dejar huérfanos, sino que enviarías el Consolador. Padre, sabemos que el Consolador eres tú mismo a través del Espíritu Santo. Padre, pedimos bendición por este servicio. Padre, bendición por la escritura que va a ser leída. Padre, por lo que vamos a estar leyendo en esta tarde. Padre, que no sea lo humano, sino que seas tú hablando a través de lo humano y tus hijos puedan ser bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así también saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, esperando que Dios pueda hacer con ellos y puedan recibir su porción. Sí, Señor. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. El tiempo pasa luego y hay que aprovecharlo. Allí en Primera de Reyes, capítulo 17. Del 1 al 16. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Josué que la pueda leer. Dice así: Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pueden sentarse. Bien, pero usted, sabemos que ese Dios que obró a través de Elías, obró a través de esta mujer viuda que estaba pasando por momentos difíciles, es el mismo Dios que está lidiando con nosotros en este día. Debemos de estar ciertos de Dios que es el mismo. Así como Dios tuvo cuidado de Elías, ve usted, la sequía vino y vemos que Él hizo que esos cuervos le llevaran pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. La estaba pasando Elías de maravilla y tomaba del arroyo. Pero Dios hizo que el arroyo se secara porque ya en Sarepta de Sidón había una necesidad. Ahí estaba una mujer clamando porque era lo último que tenía. Y vemos que Dios conoce todo. Él conoce cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas. Él conoce lo que nosotros le vamos a pedir en esta tarde. La Biblia dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya lo sabe. Él conoce todo. No se le pasa nada. Entonces es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. Podemos darle palmas a Él. La honra y la gloria es para Dios. Ese es el por qué nos reunimos, para poder recibir esa bendición de lo alto. Vamos a seguir meditando de este mensaje que el profeta le titula "Estén ciertos de Dios". Fue predicado el 25 de enero de 1959 en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Vemos que es una bendición que Dios habló a través del profeta y dejó ese alimento para que nosotros nos podamos alimentar. Sabemos que es alimento de águila. Necesitamos de este alimento para poder estar bien fortalecidos. Que el Señor pueda bendecirnos. Bien, vamos a seguir y vean lo que dice acá. Estas señales seguirán. Del primero nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Dice así, y el Señor lo levantará. Dice, eso lo concluye. Confesad vuestras faltas unos a otros, orad unos por los otros. Usted ha cumplido los requisitos de Dios. Eso lo encontramos en Santiago 5:14. Y en San Marcos 16 también nos dice así, 16:17. Dice así: estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Eso lo concluye. Ese es el mandato, poner manos sobre los enfermos. Y dice, sabemos que el que está orando, nada que ver. Ven, la fe usted la tiene en él. Sabemos que el profeta decía, tu fe te ha sanado. Nuestro Señor Jesucristo decía, tu fe te ha sanado. Vemos que es la fe de la persona que lo hace. Entonces vemos que nomás es cumplir el mandato de poner manos sobre los enfermos, pero la vista no está en el que está orando, sino que está en aquel que está en aquel que ya lo sanó. Porque dice, por tu llaga tú ya fuiste sanado. Es algo que Él ya hizo. Dice así: estén ciertos de Dios, estén seguros en su corazón,
¿Ustedes creen que esa es la palabra de Dios? Job lo estaba. Sabemos que hemos estado meditando en lo de Job. Vemos que Job estaba cierto de Dios. No importaba el problema que le viniera, la tentación por la que él estaba pasando, pero él estaba cierto de Dios. No importaba cuántos lo dejaran o cuántos dijeran y hablaran mal de Job. A Job no le importaba eso. Él estaba cierto que Dios es un Dios. Y vemos que Job soportó la prueba. Y después que soportó la prueba, aún Job estaba consciente que si moría no había problema. Pero él estaba creyendo en ese Dios todopoderoso. Pero vemos que Dios lo restauró. Dios lo sanó. Dios le multiplicó lo que él había perdido. De si tenía 1000 yuntas de bueyes, tuvo 2000. Y así todo se lo multiplicó. Vemos que ese Dios es el mismo Dios a quien nosotros creemos. Sabemos que Dios puede ponernos en prueba y ver que la cosa como que ya no tiene remedio. Pero vemos que Dios está probando nuestra fe. Pero si usted pasa la prueba, si usted tiene la paciencia, Dios nos restaura. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Su esposa dijo: ¿por qué no lo maldices si te mueres? Pues te está poniendo peor a cada momento. Tú dices que crees en Dios y en vez de mejorar, tú te pones peor. Pero vea usted, Job estaba cierto de Dios, que Dios podía levantarlo, no importaba la condición que él estuviera. Pero vemos que en lo que lo veían, veían que no mejoraba, que en vez de mejorar iba empeorándose. Pero vemos que Job no miraba eso. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Su esposa dijo: ¿por qué no lo maldices y te mueres? Pues te está poniendo peor a cada momento. ¿Cómo le encanta a Satanás tirarle eso a uno? ¿A usted? Satanás es cruel. Él quiere desaparecernos, él quiere matarnos. Pero vemos que hasta donde Dios se lo permite. Porque el que controla todo es Dios. Nomás la prueba tiene que venir para probar nuestra fe. ¿Cómo le encanta a Satanás tirarle eso a uno? Pues tú no estás mejor de lo que estaba cuando te ungieron. Usted, alguien pasa en la línea de oración y en vez de mejorar, vemos que la fiebre quizás se aumente más. Y luego Satanás llega allí y le dice: tú no estás mejor que cuando te ungieron. En vez de mejorar, tú estás peor y seguís creyendo en ese Dios. Que Dios nos puede ayudar. Es a donde nosotros tenemos que anclarnos y decir: Satanás, tú estás vencido. Él, Dios, lo hizo por él. Apártate, Satanás. Yo soy un hijo, yo soy una hija. Yo creo en el Señor. Dice así: dice, pues tú no estás mejor de lo que estaba cuando te ungieron. Tú no estás mejor de lo que estaba cuando oraron por ti aquellos predicadores. Para comenzar, esos predicadores están equivocados. Ve usted tan astuto que es el diablo. Para empezar, el que ora, ve usted quién es el que está orando. Y luego para poner duda allí. Pero vemos que el creyente no mira quién es el que está orando, sino que mira a aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Él lo hizo por cada uno de nosotros. El creyente pone la mirada en aquel que pagó el precio y decirle: Satanás, hazte a un lado. Él fue el que murió por mí y yo soy más que vencedor. Bendito sea su nombre. Para comenzar, esos predicadores están equivocados. No tiene que ver con respecto a ese predicador. Es la fe suya. Entonces, tiene que ser su fe la que se mueva, la que actúe. Dice así: no tiene que ver, dice, con respecto a ese predicador. Es la fe suya en el Dios viviente. Lo que vale. Eso es lo que vale. No lo que el predicador es, sino lo que Dios es. El predicador no hizo la promesa,
Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que nadie, vea usted como humano, no hemos hecho la promesa. Es Dios el que hizo la promesa. Usted va a creer en aquel que hizo la promesa, porque usted está cierto que Dios es Dios. Dios hizo la promesa. No depende del predicador. Espero que lo podamos estar entendiendo. No depende del predicador, depende de Dios. No es poner la mirada en alguien, que si ora fulano, yo sí voy a sanar o a salir de este problema. Estaríamos completamente equivocados. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, no en el predicador, no en aquel que está poniendo su mano en Él. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la promesa. Y vea usted, cuando Dios hace promesa, Él las cumple. No depende del predicador, depende de Dios y la fe suya para creer que ese es Dios. Así que estén ciertos de Dios, estén ciertos que es Dios y que esta es la palabra de Dios y Dios está en su palabra. Job dijo: has hablado como una mujer fatua. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él estaba cierto que había un Dios. De esa manera se llega al creyente. Él está cierto que hay un Dios. Y cuando él hubo hablado, dice, cuando él hubo hablado eso, los truenos comenzaron a rugir, los relámpagos comenzaron a estallar. Dios se movió en la escena. Eso siempre lo llama él a la escena. Él se quedó quieto por mucho tiempo. Eso es lo que él está haciendo. Miren a este montón de americanos que van rumbo al infierno, hipócritas que asisten a la iglesia. No estoy enojado, dice el profeta. Que sea el Señor que nos ayude. A veces parece como que uno está enojado, pero no es de esa manera, sino que Dios está usted reprendiéndonos a cada uno de nosotros. Dios tratando de enderezarnos. Y a veces nosotros hallamos fuerte, pero es la palabra del Señor. Sabemos que nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Yo necesito ser moldeado y el único que me puede moldear es Dios. Eso puede ser duro, difícil para mí, puede ser duro, difícil para usted, pero necesitamos ser moldeados. Que Dios nos ayude. Y para eso es la palabra del Señor. Vea lo que el profeta dice acá. Eso es lo que están haciendo. Miren a este montón de americanos que van rumbo al infierno, hipócritas que asisten a la iglesia. No estoy enojado, pero el pecado hace enojar a cualquiera. Qué tremendo es. Vea usted, pero el pecado hace enojar a cualquiera. Dice que no está bien con Dios. No estoy enojado con la nación, no estoy enojado con la gente, pero estoy enojado con el diablo, quien ha causado estas cosas para cegar a la gente. Estos pastores y predicadores ciegos que les permiten pasar con alguna clase de teología inventada por hombre. Uno tiene que nacer de nuevo y Dios cumple su palabra, viéndolo a Él como lo están, dice, cómo los está adormeciendo. Es mejor que usted esté seguro que hay Dios, teniendo forma de piedad y negando la eficacia de ella. Hablando de esta clase de gente, vea usted, teniendo forma de piedad, dice, pero negando la eficacia de ella, la esencia o la palabra misma. Esta pobre mujercita, ella sabía que Él era Dios. A medida que esa tinaja disminuía, bajando, las circunstancias se pusieron peor y peor a cada momento. Pero Dios estaba permitiendo que se pusiera de esa manera. Son cosas que a nosotros nos cuesta entender. Vemos que Dios estaba en aquello, desde que eso fuera bajando y bajando, porque Él quería manifestarse, Él quería obrar.
que si hubiera tenido un poquito más, porque a usted no hubiera sido tan grande el milagro, pero el milagro se dio porque era el último poquito que ella tenía. Y Dios estaba en eso. Que Dios nos ayude a comprender, a entender cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Ese es el por qué nosotros llegamos en límites, ve usted, preocupantes, ve como que ya no hay esperanza, como que Dios nos dejó por completo, pero es el momento en que Dios se manifiesta. Vemos que esa mujer había venido ahorrando y ahorrando esa harina, ese aceite, de quizás haciendo porciones pequeñitas, y quizás una vez al día, o no sé cuántos días pasaban, porque ella estaba cuidando aquello, porque el profeta narra que ellos en su cuerpo estaban en una condición lamentable. Como cuando uno dice, qué flaquito está ese, qué flaquita está esa mujer. Ellos estaban de esa manera. Que Dios nos pueda ayudar. Pero vea lo que dice, pero Dios estaba permitiendo que se pusiera de esa manera. Él ama hacer. Que Dios nos pueda ayudar. Él ama poner su fe para ver cómo actuará usted en eso. Pero vemos que esta mujer era valiente, no importaba en la condición en que ella estaba, el problema en el que ella estaba pasando con su pequeño. Ella estaba cierta de Dios, ella creía a Dios, ella le seguía orando a Dios, y en el momento más difícil Dios se manifestó. Pero la prueba fue lo más difícil para ella, porque era el último poquito que tenía para ella y su niño, y luego dejarse morir. Y cuando este hombre viene y él le dice, hazme a mí primero, cuando era el último que tenía. Pero vemos que a ella se le fue revelado. Ella supo que ese personaje no era una persona común y corriente, sino que era Dios quien había enviado ese personaje. A ella se le fue revelado y lo atendió de maravilla. No hubo problema para ella para poder ir a traer esa agua y esa torta para dársela al siervo de Dios. Y el profeta dice, ella tomó a Dios en primer lugar. Y ahí está la bendición. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Dice, Él ama hacer eso, Él ama poner su fe a prueba para ver cómo actuará usted en eso. Permite que usted sea ungido y que se ore por usted y después hacerlo en llorar. Que Dios nos pueda ayudar. Usted pase la línea de oración y se le unge. Quizás con aceite, se ora por usted y en la tarde está peor. ¿Y qué hacemos nosotros? Que Dios nos ayude. Ya usted perdemos la fe. Entonces vamos nuevamente al médico. Hay que llevarlo. Ve cuando sabemos que debemos de esperar en Dios. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así, permite que usted sea ungido y que se ore por usted y después hacerlo enredar. Dijo, hazlo, Satanás, ponlo a prueba. Y yo sé que Él me cree. Bendito sea Dios para siempre. Oh, vaya, ponlo a prueba ahora mismo. Yo sé que Él aceptó mi palabra al respecto. ¿Podría Él decir eso de usted? De Dios tener confianza en usted al saber que usted es un hijo, una hija de Dios, y que usted cree en Dios, usted se aferra a Él, usted está cierto que Dios es. Usted es cierto de Dios. Y decir, ya le pedí a Dios, Dios se va a manifestar. Y anclarse en la palabra y esperar en el Señor. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Pero que Dios nos ayude. Pero Dios tenía confianza en Job y Él tiene confianza en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Él dijo eso acerca de Job. Dijo, haz lo que quieras hacer con él, pero no le quites la vida. O sea, vemos que Satanás
pero no toque su vida. O sea, vemos que Satanás no podía matarlo, nomás la prueba que había llegado a Job, pero él estaba cierto de Dios y él superó toda la prueba que pudo venir a él. Él tuvo la paciencia y vemos la bendición después en Job. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Él dijo eso acerca de Job, dijo: haz lo que quieras hacer con él, pero no le quites la vida, porque yo sé que él me ama. Dice así: él ha ofrecido el holocausto, él llevó a cabo los requisitos, hablando de Job, él había cumplido con todo, él llevó a cabo los requisitos, él hizo lo que le di que quisiera y él lo cree. Ahora pásalo sobre el carbón si deseas. Qué terrible. Pero yo tenía confianza en Job, que Job estaba cierto de Dios. Le quitó todo. Dios nos ayude. Le quitó todo. Dios se lo duplicó cuando se lo devolvió. Seguro Él lo hará. No importa cuán enfermo nosotros estemos, si todavía hay un propósito, Satanás no puede llegar con la muerte, porque vemos que todavía hay un propósito y vemos que Dios nos vuelve a restaurar por completo y nos da la bendición que Él quiere. Bendito sea su nombre. Dios se lo duplicó cuando se lo devolvió. Seguro Él lo hará. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Como Dios actuó con Job, Él lo hace con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que estar ciertos de Dios, aferrarnos en nuestro Dios. Él pone fe a prueba. Él pone nuestra fe a prueba para ver si nosotros realmente creemos que Él es Dios. Que Dios nos ayude, porque sabemos que eso llega tarde que temprano, pero hemos de estar ciertos de Dios. Sin duda, esa mujercita dijo: yo he orado, yo sé que soy una gentil indigna. Ella reconocía que era indigna, pero ella le había pedido a Dios, y vemos que Dios estaba mirando el problema que ella tenía. Vemos que ella había quedado viuda y para ella le era difícil. Ese es el porqué estaba escasa de alimento. ¿Ve usted? Porque vemos que no tenía ese hombre que pudiera trabajar. Quizás los demás todavía tenían, ve usted, suficiente para poder estar comiendo. Y vemos que ellos seguían en su mundo, pero con esta mujer la cosa era diferente. Era lo último que ella tenía. Y ella necesitaba de la bendición de Dios. Y vemos que Dios está mirando todo el panorama. Y vemos que permite que el arroyo se seque y luego envía a Elías en aquel lugar. He preparado una mujer viuda que te sustenta. Qué tremendo eso. Sin duda esa mujercita dijo: yo he orado, yo sé que soy una gentil indigna. Recuerden, Jesús habló de ella en la Biblia. Él dijo: no había muchas viudas en los días de Elías, pero él solo fue enviado a una. ¿Qué tipo era esa viuda? De hecho era el tipo de la novia. Dice así, vea lo que dice: no había muchas viudas en los días de Elías, pero él solo fue enviado a una, y ella era una gentil. ¿Qué es lo que somos nosotros? Gentiles. Bendito sea su nombre. Él tuvo cuidado de esa viuda. Él tiene cuidado de su mujer. Bendito sea su nombre. Oh, dijo: he orado. Quizás cuando ella vio esa última tortita, la muerte había entrado por el portal, había llegado a la puerta, un bocado más cada una, y ella y su hijo morían. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es para dejarnos morir, lo último. Un bocado más cada uno, y ella y su hijo morían.
morirían. Yo puedo verla toda la noche. Que Dios nos ayude. Yo puedo verla toda la noche orando. Esos vientos calientes soplando, la tierra agrietada y la gente llorando, gritando en la calle. Ella caminó por la casa, miró a su niñito, miró a sus pequeñas pijamas, estaban todas gastadas, los pies saliéndose, miró a sus propias manos arrugadas. ¿En qué condición estaba el cuerpo de esa mujer? De hecho, ella se había limitado más por darle más a su hijo. ¿En qué condición estaba esa mujer? Pero vea usted, después tenía lo suficiente. Después de estar esa mujer tan flaquita, vea usted, se había puesto mujer por vida. Ve, porque entonces ya no comía limitado, porque ella iba a la tinaja y a la botica y vemos que caía suficiente alimento. Y ella volvía y esa vea usted, tinaja y botica estaban nuevamente. Es lo mismo que Jesús hizo cuando alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Cuando Él empezó a partir esos panes, y cuando partía, el pan estaba del mismo tamaño, y partía las porciones, y el pan no se terminaba. Ahí estaba Juan mirando, y cuando Juan vio eso lo determinó a él. Toda duda desapareció en Juan. Él pudo saber que ese no era un hombre, sino que era Dios en ese hombre, porque partía y ese pan quedaba lo mismo, del pescado de la misma manera, y vemos que partió en abundancia, comieron 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres habían? Vea usted, por lo regular son más mujeres que hombres. Entonces, ¿cuántas mujeres había? ¿Cuántos niños había? Vea usted, con 5 panes y 2 peces. El profeta dice que era una porción para un niño, porque era un niño el que lo andaba. El profeta dice quizás iba para la escuela y en vez de ir a la escuela se fue para ese lugar. Pero hubo un propósito de ese niño llegar a ese lugar, porque Jesús dijo, acomódenlos, hay que darles alimento. Y luego le dicen, ¿cómo le vamos a dar a pagar tú? Se necesitan 200 denarios para comprar alimento. Y alguien dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y vemos que era tan poquito eso, pero puesto en las manos de Jesús, eso se multiplicó, porque Él es el creador, el rico. Lo hizo a través de esa no menguaba esa botica, no menguaba esa harina, y ese aceite fluía. Es el mismo Dios de hoy y por todos los siglos. El Dios el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, y ese poquito que tenemos, Dios lo multiplica. Pero debemos de buscar primero su reino y su justicia. Y si no nos vamos a ver apanitos, si no lo hacemos de esa manera. ¿Y por qué no me alcanza? ¿Y por qué esto? Tengo que trabajar 1 hora más. Puede trabajar toda la tarde y la noche si quiere, y usted estará problemado. ¿Por qué? Porque no hace lo que esta mujer hizo, buscar primeramente a Dios, y las demás cosas serían añadidas. Dice así, un bocado más cada uno, y ella y su hijo morirían. Yo puedo verla toda la noche orando, esos vientos calientes soplando, la tierra agrietada, la gente llorando, gritando en la calle. Ella caminó por la casa, miró a su niñito, miró sus pequeñas pijamas, estaban todas gastadas, los pies saliéndose, y miren, dice, y miró, dice, a sus propias manos arrugadas. Ella anduvo de allá para acá, pero dijo, yo sé que Él es Dios. Allí estaba. Dice, pero dijo, yo sé que Él es Dios. Yo hice toda mi confesión. Yo he hecho todo lo que Él me ha requerido. Estoy pidiendo por nuestra vida, para su gloria. Dios la envió. Los demás estaban saliendo, teniendo un gran baile en algún lugar,
embelleciéndose, teniendo un programa moderno de televisión o algo, comportándose con el mundo. Pero esa mujer estaba solas con Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Ese hijo, esa hija, busca de Dios. Está esa hambre, esa sed de todo su anhelo, es agradar a Dios, buscar a Dios. Dice, pero esa mujer estaba sola con Dios. Ella estaba en necesidad. Amaneció el día, dijo ella, el pequeñito ha llorado toda la noche de hambre, muriéndose. Dice, por algo de comer. ¿Qué haré con un pequeño puñado de harina? Ya sabía que era el último poquito de harina y el poquito de aceite que estaba allí. Ustedes saben, esa harina era Cristo. Cualquier estudiante de la Biblia sabe que Cristo era la ofrenda de harina. Y esa ofrenda de harina tenía que ser molida con una moladera, dice, especial, hasta que cortaba cada granito de maíz igual. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Él sigue siendo el mismo. Y todo creyente cree eso. Allí descansa. ¡Aleluya! Quédense con toda su religión fría y formal como gusten. Pero para mí, yo creo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo me paro firme en el mundo de infieles. Yo todavía creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que los creyentes lo creemos. Él sigue siendo el mismo. Esas amoladeras cortaban cada granito exactamente igual, porque Él es igual, Él es el mismo Dios, como fue allá entonces, Él es ahora. En esta mañana, dice, está predicando en la mañana, nosotros vamos a decir en esta tarde. Él siempre será el mismo. Eso es lo que significa la harina, es la palabra, es nuestro Señor Jesús. Y el aceite significa el Espíritu. ¿Cómo sabemos? Dice, de acuerdo a Ezequiel 4 y demás, esa es la razón que ungimos con aceite. Es el Espíritu que es, como dice San Juan 4, el Padre busca tales que le adoren, el Espíritu y el verdad. Eso es lo que Dios busca. Él busca tales que le adoren en el Espíritu y en verdad. Él busca verdaderos adoradores. Somos nosotros adoradores y adoramos como Él se merece, porque Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así: el Padre busca tales que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús era la verdad, Él era la harina ofrecida, y este aceite era el espíritu, y el espíritu mezclado con la verdad tiene que traer algo. Júntenlos, y eso hace una torta. ¡Oh! Bendito sea su nombre. Es una bendición. ¿Dónde está su fe? Cuando la palabra de Dios es predicada en su simplicidad, no obstante en su poder, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra sale siendo la harina. Usted ya tiene el aceite para mezclarlo con ella. Quizás sea solo un puñadito o una cucharada, pero sea lo que sea, es real. Ahora, ¿para qué está lista? Está lista para la cruz. Está lista para el sacrificio propio. Eso es lo que usted tiene que hacer. Dice, si la palabra ha sido predicada y usted tiene el Espíritu mezclado con ella, es un sacrificio propio. Al negar, dice, todo dolor, al negar toda enfermedad, negar todo lo que es contrario a la palabra de Dios y parece firme. Que Dios nos pueda ayudar.
el doctor dice esto, aquello o lo otro. Eso no importa nada. Que Dios nos ayude. El doctor dice esto, aquello y lo otro. Eso no importa nada. Usted se para firme, porque Dios así lo dijo. La harina viene y usted tiene el aceite y usted los mezcla. Ahora yo escucho una voz. Es un poco después del amanecer. Una voz habla y dice: sal allá al patio y recoge 2 leños. Dios obrando de esa manera. Él ya había enviado a su siervo y él estaba llegando a ese lugar. Entonces él le dice a la mujer que saliera al patio. Dice: y recoge 2 leños. ¿Notaron ustedes que la escritura dice 2 leños? Porque sabemos que eso significa la cruz. Dice 2 leños, la cruz. Ella tiene la harina, el aceite, pero ahora ella va a ser llamada para actuar con aquello. Lo que usted tenga, la harina o aceite, cuanto necesite, pero usted tiene que actuar. Un sacrificio propio. 2 leños. En los tiempos antiguos nunca hallaron una mejor manera para hacer un fuego. Dice, cuando usted toma un leño, dice, y lo pone a través de otro leño, o sea, los leños cruzados, es la forma correcta para poder encender un fuego. Y así se hace, porque esa es la manera correcta. Cuando usted toma un leño y lo pone a través de otro leño y lo enciende en el medio, usted empuja de ambos extremos. Los indios así hacían su fuego. Muchas veces a lo largo de toda la noche he mantenido un fuego de esa manera, simplemente tomando un tronco de esta manera y otro de esa manera, continuamente empujándolos en el fuego mientras aquellos leños eran la cruz. 2 leños. Dice la Biblia: la botico ve por el patio y recoge 2 leños. Al mismo tiempo, allá sobre el monte había una voz que vino tronando para el profeta y le dijo: ve a la ciudad, yo he ordenado, vaya. Ambos obedecieron. Dios estaba lidiando con su siervo y a la misma vez con la mujer. Dios le decía a Elías que continuara y Dios hablando a la mujer que saliera al patio. Vean usted lo que es Dios. Vemos que ambos estaban necesitados. Vemos que Elías había dejado el arroyo. Los cuervos habían dejado de traerle pan y carne. Ahora dependía de la bendición que Dios iba a dar a través de la fe de la mujer viuda. Que Dios nos pueda ayudar. Pónganse de pie si gustan. Descansen un momento. Aquellos leños eran la cruz, 2 leños, dice la Biblia. La botico ve por el patio y recoge 2 leños. Hablándole a la mujer. Sí. Al mismo tiempo, allá sobre el monte, había una voz que vino tronando. Dice para el profeta y le dijo: ve a la ciudad. Dios hablándole a la mujer y Dios hablándole a Elías. Bendito sea su nombre. Dios sabe cómo poder bendecirlo. Dice así y le dijo: ve a la ciudad, yo he ordenado. Vaya. Ambos obedecieron. Algo tiene que acontecer. Ambos están obedeciendo. Que Dios nos ayude a ser nosotros obedientes. Obedecer lo que su palabra nos dice. Si el predicador predica la palabra y el hombre que la recibe la cree. Amén. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Espero que le pongamos atención. Si el predicador predica la palabra y el hombre que la recibe la cree, actúa al respecto, algo tiene que suceder. Si usted es un pecador, usted tendrá que ser salvo. Si usted está enfermo, usted tendrá que ser sanado. Porque Dios lo prometió. Si estamos ciertos de Dios, es una promesa que Él hizo. Es una promesa para cada uno de los creyentes. Y debemos de estar ciertos
en Dios. Que Dios lo prometió y Él es el que lo cumple. Tan cierto como Él es Dios, Él tiene que guardar su palabra. Ciertamente, entonces el mandamiento fue: ve a la ciudad, porque yo he ordenado una mujer viuda. Una visión se abrió ante el profeta. Aquí viene él caminando. Él no sabe a dónde va. No importa, él solo está obedeciendo. Era Dios dirigiendo al profeta. Ve que fuera de cierta manera. Él lo estaba conduciendo para que pudiera llegar a donde estaba el hogar de la viuda. Aquí viene él caminando, él no sabe a dónde va. No importa, él solo está obedeciendo. Ella no sabe dónde están tirados los leños. Él le dijo que saliera afuera a recoger esos leños. Ella no tenía idea a dónde podían estar, pero vemos que Dios estaba manifestando. Que Dios nos puede ayudar. Quizás no había nada de leña allí, pero Dios es el creador. Dios pudo crear. Sí, Señor. Ella no sabe dónde estarán tirados los leños, pero hay 2 leños en el patio en alguna parte. Sabemos que ese era su hogar. ¿Cómo que no pudiera haber visto esos leños que estaban allí? Si ella vivía allí. Pero vemos que en este caso ella no sabía, no había visto, pero era Dios obrando. Pero que lo podamos entender. Ella no sabe dónde están tirados los leños, pero hay 2 leños en el patio en alguna parte. Se levanta y sale al patio. Ella mira alrededor. ¡Oh, qué calor! Los gritos de la ciudad, los rondadores nocturnos llegando, tropezando por allí, bebiendo sus vinos y demás cosas. Ella miraba por la calle, dice, no ve nada. Ella encuentra un leño, dice, parte de la cruz, un sacrificio propio. Ella toma otro pedazo, otro leño. Entonces ella levantó ese segundo leño. Eso es lo que ella necesitaba. Perfectamente la cruz. Oh, cuán deprimente debió haber sido. La muerte estaba a la puerta. Ella y su hijo tenían que comer un pedacito de torta asada y morir. Eso era todo. Algunas veces, precisamente en medio de la penumbra, es que oímos la voz. Pero usted, en el tiempo más difícil, cuando todo está oscuro, en el tiempo de la penumbra, oímos una voz. Dios manifestado. ¿A usted? Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Y Dios cumple su palabra. No importa el proceso en que nosotros pasemos, Dios sabrá cómo bendecirnos. Pueden sentarse. Dice así: oh, cuán deprimente debió haber sido. La muerte estaba a la puerta. Ella y su hijo tenían que comer un pedacito de torta asada y morir. Eso era todo. Algunas veces, precisamente en medio de la penumbra, es que oímos la voz. Ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Debemos de estar confiando en Él, que Él se va a manifestar. Cuando ella levantó ese segundo leño y se dio la vuelta, había una voz que vino por el portal. Ya Elías está allí. Dice así, dice, vino por el portal y dijo, tráeme, dice, un poquito de agua en un vaso. De seguro no tenía mucha agua, pero bien, no fue problema para ella el venir y decir, compartamos esta agua. Lo difícil fue cuando le dice, tráeme una torta en tu mano. Allí la cosa cambiaba, porque ella estaba consciente lo poquito que tenía. Pero cuando entra la penumbra, vemos que Dios se manifiesta. Dijo, tráeme un poquito de agua en un vaso. Ella volteó para mirar con estos 2 leños en la mano, con la harina y el aceite mezclados y listo. Ella dijo que ya los había preparado, los tenía mezclados. Así es, la palabra y el espíritu
dice, del sacrificio, dice la palabra y el espíritu, tienen que estar mezclados, colocando eso sobre la cruz del sacrificio propio. Negar cualquier cosa que sea contraria a lo que usted haya pedido. Eso es correcto. Yo lo he mezclado ahora. Voy a recoger estos leños. Y esa voz dijo, tráeme un poquito de agua de beber en un vaso. Ella mira y ve a un hombre parado allí, apoyándose sobre el portal, de mejillas delgadas, barbudo, calvo, asomándose sobre el portal, envuelto en una piel de oveja. Parecía ser, dice, un caballero anciano, de apariencia algo amable. De hecho, era Dios en esa ocasión. Y Dios se le reveló a esa mujer. Ella dijo, dice, yo compartiré mi agua con él. No hubo duda de que en esa mujer, ella reaccionó de inmediato. Y ella dijo, yo compartiré mi agua con él. De hecho, he tenido también poca agua. Y luego dice, agua de vida. Usted está dispuesto a dárselas a cualquier persona. Que Dios nos ayude. A decirle a cualquiera, a ir a cualquier lugar. Un momento, Señor. Dice, ella se devuelve con los leños en la mano. Y la voz tronó nuevamente. No era solo el agua. Él necesitaba una torta cocida. Y que primero fuera. Que Dios nos ayude. Y la voz tronó nuevamente. No solo compartirás tu agua, pero tráeme un pequeño bocado de pan en tu mano. Pan de vida. El último, eso era pan de vida. Era agua de vida. Dice, era de vida. Ella moriría tan pronto eso pereciera. Traedme tu agua y traedme tu pan. Y luego dice, ¿qué encontramos, Señor? ¿Qué enseñanza para cada uno de nosotros? La pregunta es, ¿lo estamos nosotros haciendo? Que el primero Dios y las demás cosas son añadidas. Estoy en el párrafo 106 de este mensaje, estén ciertos de Dios, página 15. Dice, ¿qué encontramos aquí? Y luego hace la pregunta, entre signos de interrogación, ¿qué lección podemos encontrar? Que Dios nos ayude. ¿A usted? ¿Qué lección podemos encontrar? Y luego dice, buscar primero el reino de Dios y toda su justicia, y otras cosas serán añadidas. Eso es lo que dice la palabra. Buscar primeramente a Dios. Y Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Las demás cosas serán añadidas. Pero primero es Dios. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Que cuando nosotros decimos, no me queda lugar, es que tenía que hacer esto. Y si la Biblia dice que para todo hay tiempo, que Dios nos pueda ayudar. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué lección podemos encontrar? Buscar primero el reino de Dios y toda su justicia, y otras cosas serán añadidas. Traedme un poco de agua y un bocado de pan. Y ella obedeció, sabiendo que era el último poquito que tenía para cocinar para ella y su niño. Pero ella lo hizo primero al cielo. Primero Dios. Las demás cosas son añadidas. De hecho, el tiempo se nos pasó y lo dejamos. Espero que estemos siendo bendecidos por la palabra. Estar cierto que Dios es. Va usted a aferrarnos de Él. Y no importa por la penumbra, no importa por lo difícil que podamos estar pasando, confiar plenamente en Dios. Él es el mismo. Si Él obró con Elías, si Él obró con la mujer viuda de ese lugar, Él obrará por cada uno de nosotros. Porque eso es lo que dice allí
en Hebreos 13:8, si no estoy equivocado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pónganse de pie. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos das, el privilegio que nos das de poder estar en este lugar y poder venir a meditar en tu palabra y ver que tú eres el mismo ayer, de hoy y por todos los siglos. Padre, qué ejemplos tú nos dejaste para que nosotros nos aferremos en tu palabra. La manera de poder salir victorioso es como lo hizo Job, como lo hizo Elías, como lo hizo la mujer de Sarepta de Sidón. Oh Padre, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, estar cierto que tú eres el mismo y que tú eres el que obras en esos momentos difíciles. Padre, ayúdanos, Padre, que nuestra fe pueda crecer y aferrarnos plenamente en ti, que tú eres ese Dios de bendición en los momentos difíciles. No importa cuán enfermos podamos llegar a estar, Padre, no importa cuán grande pueda ser el problema, la dificultad en que estemos, sabemos que tú tienes el medio para podernos rescatar y sacar de esa situación. Oh Padre, tus hijos se aferran, tus hijas se aferran a ti, Padre, y ahí está la clave: buscar primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Padre, lo ponemos en tu mano para que tú sigas bendiciéndonos. Sabemos que tú nos has bendecido hasta este momento y esperamos que tú nos sigas bendiciendo en el trayecto del servicio y tú te puedas manifestar y tus hijos y tus hijas puedan recibir la bendición que están necesitando en esta tarde. Padre, estamos en tu mano y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Tenemos acá una nota que dice: Dios les bendiga, pido sus oraciones por mi tío Jesús Belloso, que se encuentra mal de salud, esperando en el Señor que se haga su voluntad. Amén. Hermana Sara. Amén. Hermana Sara pide por su tío Jesús Belloso. No sé si podrá haber otra petición, es el momento para poderlo hacer. Nomás estar cierto que Dios es Dios. Amén. Y el que si llega a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y si no, pues estaremos llevando esta petición que ha puesto nuestra hermana Sara. Amén.